Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Yo soy Isabel Inclán, conductora de este programa y editora general del periódico Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en www.correo.ca. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con las mafias del narcotráfico ligadas entre México y Canadá. Y para ello tenemos con nosotros a Luis Horacio Nájera, quien es coautor junto con el periodista canadiense Peter Edwards del libro The Wolf Pack, que explica cómo estos cárteles de la droga en México se han hecho una mancuerna con las mafias canadienses y para eso lo tenemos aquí. Bienvenido, Luis Horacio Nájera. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, Luis Horacio Nájera es periodista mexicano. Él cubrió el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el norte de México, una de las zonas más peligrosas en México, la zona fronteriza con Estados Unidos. Y bueno, en el año 2008 tuvo que salir de México justamente por problemas relacionados con su actividad periodística, por la seguridad de su familia. Llega a Canadá y se instala en Canadá y es reconocido por organizaciones de periodistas canadienses por su labor periodística, por su valentía de cubrir este tipo de temas tan peligrosos. En 2010 recibió un reconocimiento por la Canadian Journalist Free of Expression y bueno, pues él ha trabajado en el Toronto Star y también hizo estudios en el Massey Hall de la Universidad de Toronto. Y lo tenemos aquí porque él, como les decía, es coautor junto con Peter Edwards del libro The Wolf Pack, un libro de reciente lanzamiento que habla de todo esto. Ellos dos durante 3 años realizaron una investigación profunda sobre qué es lo que pasa en lo que se llama en el underground de estas organizaciones, estas mafias mexicanas con canadienses. Luis Horacio, te pregunto inicialmente, ¿qué es lo que encontraron después de esta investigación de 3 años? Bueno, ¿qué encontramos? Encontramos que tres grandes cosas. Una es, encontramos el cambio generacional en el crimen organizado, no solamente en Canadá, también de alguna manera en el mundo, en México, en Canadá. Es un cambio generacional por pues, obvias razones. Los viejos capos que se conocen y que se han hecho series y reportajes y todo esto, pues son personas ya ahorita que andan en los 70 años, 60 y tantos, 70 o más. Entonces, obviamente, pues ya tienen que ceder el poder a otros grupos, ¿no? Y encontramos cómo son estos nuevos criminales que son parte de la llamada generación millennial y, y encontramos características muy interesantes en estos nuevos criminales. La segunda cosa fue el grado de penetración que el narcotráfico o organizaciones criminales mexicanas han asentado ya en Canadá, particularmente en el tema del tráfico de cocaína. Eh, Durante la investigación que hicimos, encontramos dos casos, dos historias, vamos a llamarlo así, que ocurrieron en la región del sur de Ontario. Y bueno, una de ellas es nacional porque tiene ramificaciones en Montreal, tiene ramificaciones en Vancouver. ¿Cómo se llama? Este grupo es de Wolfpack, precisamente. Este grupo, esta alianza, porque no se le puede llamar pandilla, no se le puede llamar cartel, no se le puede llamar. Es una alianza, De son varios criminales. grupitos, de varias células. Sí, son personas que pertenecen, son miembros activos de otros grupos, como los famosos Hells Angels, los Ángeles del Infierno, otros grupos locales en Montreal, en Vancouver, en Toronto. Y ellos de alguna manera se los une la ambición y, y vieron una oportunidad y pues la explotaron brevemente al hacer una alianza con personas que, de acuerdo a a la información que tenemos, pertenecen a la organización criminal de Sinaloa, y ellos lograron hacer una alianza comercial que les permitió traficar con cocaína a Canadá y ellos, el plan de ellos era exportar a diferentes partes del mundo, ¿no? Esa es la segunda cosa. Y la tercera es encontrar cómo de alguna manera
el sistema canadiense, el sistema legal canadiense, nosotros sentimos que no está, necesita ser de alguna manera reformado, mejorado, llámele como quiera, porque no está totalmente listo para lidiar con este tipo de grupos criminales como los de México. En el libro al final damos cuenta de personas que fueron detenidas por ser parte de estas células criminales, pero muchos de ellos están libres, lograron salir con estos beneficios que la ley canadiense permite, de que después de que cumples un tercio de tu condena, puedes solicitar la libertad bajo palabra o bajo fianza, y, y eso te permite cambiar cárcel por casa, y puedes tener puedes estar pues libre, ¿no? Pero cuando estamos hablando de personas que son responsables, por ejemplo, de haber introducido cargamentos de 2 toneladas de cocaína a Canadá, y de esos cargamentos hay documentados por lo menos 17 envíos, entonces en un año. Entonces es gente que estamos hablando de una capacidad criminal superior, que sí, a lo mejor no son los que vemos en las imágenes de internet, cortando cabezas o disparándose en las calles, pero son tan criminales como ellos, ¿no? Porque son parte de esta terrible crisis de abuso de drogas que tenemos, pues, en el mundo, pero en este caso en Canadá, ¿no? Muy bien, Luis Horacio, y entiendo que tú y Peter tuvieron acceso a archivos, a grabaciones de diálogos, archivos de la policía, en donde ustedes pueden constatar precisamente este contacto entre los nuevos millennials, narcotraficantes de México y Canadá. ¿Cuáles serían los grupos de México que estarían ya infiltrados en Canadá? Tú mencionaste el cártel de Sinaloa, ¿algunos otros grupos? Sí, hay información, hemos logrado alguna información de otros grupos que han viajado, que han estado aquí. Encontramos que alrededor de 2014, es parte de una organización criminal muy poderosa que se llama los Queenies, que esta persona es cuñado de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del grupo Jalisco Nueva Generación. Él estuvo aquí en Montreal, incluso entró a Canadá con un pasaporte canadiense legítimo, o sea, ellos tuvieron acceso, infiltraron al sistema de pasaportes de Canadá y Es obtuvo decir, un un pasaporte. pasaporte, por supuesto, falso. No, 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 Pero, el pasaporte es legal. ajá, ¿y cómo El es pas- que él puede tener una nacionalidad canadiense? no, no, pues él obtuvieron acceso a una persona, una mujer dentro del sistema de pasaportes, quien generó este pasaporte legal A eso con me un refería. Es nombre decir, falso. el pasaporte en sí es legítimo, por eso lo Sí, dejaron sí, sí. pasar, pero la identidad, esto es donde ya no El está tan nombre es claro. falso, Ah, y obviamente pues la nacionalidad es falsa, ¿verdad? Porque él entró como canadiense. Él estuvo aquí. También existen otros registros de que un hijo de Ismael Zambada estuvo también aquí en Montreal. Sabemos que los Zetas tienen, de alguna manera, están teniendo una influencia en tráfico de personas. Y también existe una relación muy añeja y muy documentada en Vancouver con el grupo de Tijuana, con las organizaciones que operan en el área de Vancouver, pues obviamente por la costa del Pacífico, ¿no? ajá. Entonces, y aparte también en el área de las planicies, en Alberta, también es muy, muy conocida, muy sabida el rol que juegan algunos criminales que están en la región de Calgary, de Alberta, no de Calgary, de Alberta, en un corredor muy, muy, muy conocido, muy identificado de entre Alberta, Estados Unidos y el norte de México, Sonora, Chihuahua, Durango. Y ellos bajan digamos, al sur con armas y suben con drogas. Entonces, digo, o sea, es una presencia conocida, establecida, pero de lo que encontramos en el libro es que antes era una relación más de negocios.
Y ahora ya los criminales mexicanos ya están aquí asentados en Canadá, ya tienen personas aquí que están operando el negocio aquí, y de alguna manera eso desplazó a los grupos locales que tradicionalmente operaban este tipo de negocios. Los italianos han sido desplazados completamente, y también los motociclistas, los pandilleros de Los Ángeles del Infierno también han sido desplazados, y ya el control por lo menos del negocio de la cocaína en Canadá, pues es operado por los mexicanos. Increíble. ¿Ustedes tienen documentado más o menos de cuántos años estamos hablando, de cuánto abarca su investigación? No sé, los Ah, últimos 5 años, los últimos 10 años, ¿se ha incrementado estas operaciones? pues obviamente, bueno, nosotros mucho de lo que encontramos son operaciones, otra vez en el sur de Ontario, y mucho es basado en documentos de la policía. O sea, tuvimos acceso a las transcripciones, pues, de los mensajes de texto que se interceptaron entre estas gentes. Encontramos grabaciones también, acceso a grabaciones telefónicas, interceptaciones telefónicas, documentos. Y obviamente también, pues, lo complementamos con entrevistas, con charlas con policías, y con algunas otras personas. Y esto más o menos es 2000, dos- poco después del 2010, fueron aproximadamente 2013, 14 más o menos. Es que mucho de esto, o digamos que el fenómeno este relevo generacional ocurre cuando muere Víctor Rizzuto. Él era el gran padrino de la mafia italiana en Canadá. Por allá en Montreal, ¿no? En Montreal, exactamente. Él muere de causas naturales, aparentemente. Entonces, con la muerte de Viro, todo se transforma, todo se transforma. Y en esta transformación, en esta reorganización, es cuando estos grupos ven una oportunidad y dicen, pues aquí entramos nosotros. Crea el escenario perfecto para que penetren estos grupos, ¿no? Ajá, exacto, sí. Y estos jóvenes ambiciosos ven la oportunidad y dicen, pues también ya nos toca, ¿no? Entonces ellos entran ahí, y, Claro, y- y y- quizá nosotros lo que vemos es la punta del iceberg. Ustedes mencionan en el libro cómo, no sé, una persona que estaba en la calle de College, en un restaurante, viendo la Eurocopa o algo así, y de pronto es asesinado a plena luz del día. Es decir, ese tipo de cosas son las únicas que vemos, que no, quizá no nos las explicamos, pero ustedes en su libro hacen esta relación de cómo hay una conversación en donde dice, hemos eliminado al enemigo o algo así, ¿no? Sí, sí, en este caso ah, de alguna manera esa fue como un poco el inicio, ¿no? La punta de la madeja. Esto fue cuando eh, un hombre llamado Johnny Raposo, que él tenía una relación con ciertos grupos de mafiosos aquí en Toronto. eh, él, él es asesinado en la calle de College, que es el mero centro de Toronto, en el área de la pequeña Italia. Él es asesinado eh, en, durante un partido de la Eurocopa donde estaba jugando Italia. Entonces estaba llenísimo el lugar, ¿De qué toda año la estamos calle. hablando? Esto es en el 2014, pero no quiero mentirle porque a veces deme un Ya, segundo. y mientras tú estás buscando ese dato, justamente les comentamos que por eso tiene que ver este libro y por eso invitamos a Luis Horacio, porque pues es el crimen organizado que, aunque vivimos en un país y en una ciudad en general poco más tranquila y no vivimos las escenas de violencia que se vive en México, en Colombia o en Centroamérica o en cualquier otro país del mundo, pues bueno, este libro y estos investigadores periodistas nos traen la alerta roja de que el crimen organizado pudiera estarse desatando más. Y no, y habría que puntualizar, no se está desatando porque los malos ya llegaron o porque la delincuencia mexicana entra porque alguien la deja pasar, pero lo Ah, más claro, importante claro. es porque hay consumo. Mientras No, no, siga habiendo claro, consumo en América del Norte, seguirán habiendo todas estas guerras del narcotráfico, ¿no? claro. Y no solamente eso,
es el consumo, pero también que ese es otro aspecto, y volviendo un poco también al tema de los vacíos, no vacíos, pero de las limitaciones legales que existen aquí, pues también hay corrupción. O sea, para que nosotros documentamos en el libro cómo un agente de aduanas en Niágara, en la frontera de Niágara, él estaba por 2 horas, si mal no recuerdo, él tenía la desafortunada situación de que él volteaba para otro lado por 2 horas, y en esas 2 horas pues entraba por la caseta donde él estaba, ¿no? O sea, casualmente se distraía en determinado Casualmente momento. se distraía, vamos a Ya. decirlo así. Convenientemente se distraía. Ajá. Pero en realidad la realidad es que o sea, estaba corrompido para que él pudiera dejar pasar por 2 horas, digamos, dejar abierta la frontera para que pasaran camiones con cargamentos otra vez. O sea, no eran 10 kilos, no eran cargamentos grandes, 200 kilos de cocaína que entraban aquí al país. Entonces, pues eso habla otra vez del consumo, habla de la, del grado de problema que hay, que ese también es otra cosa que nosotros hemos, digamos, ya al reflexionar un poco sobre el libro y sobre las cosas que encontramos en el libro, también un tema muy interesante que es aquí en Canadá existe ahorita ¿cómo decirlo? Pues una especie de una alerta, una conciencia social muy fuerte sobre el tema del abuso de drogas, de las muertes por sobredosis de drogas, pero del fentanil, de las drogas sintéticas. Fentanilo. Ajá. ¿Por qué? Porque esas drogas están afectando pues a la gente que tiene menos privilegios, a la gente de los llamados homeless, a la gente que tiene bajos recursos, a las primeras naciones. Ellos están muy, muy, muy afectados por esto. Y hay como que una discusión y una narrativa muy, muy, muy relacionada con eso. Pero no se habla de las adicciones, que son grandes porque Canadá es un mercado importante, de las adicciones a otras drogas que no son que son consumidas por gente de clase media y clase alta, que en este caso pues sería la cocaína, ¿no? Y esa gente como le llamamos nosotros, son tomadores de decisiones. Es decir, es gente que trabaja en esos grandes condominios del centro de Toronto, o en Montreal, o en Vancouver, en esos edificios grandes, hermosos. Es gente que se viste bien, es gente que toma decisiones importantes para el futuro de este país Y que seguro consume una gran cantidad y que de consumen drogas. estupefacientes y que paga muy bien por Exactamente. eso, lo cual mantiene a estas células criminales, ¿no? Exacto. Entonces ahí de ellos no se habla, y se debería de hablar más, ¿no? Se debería de hablar ok, ¿qué vamos a hacer para atender a estos que también tienen problemas de adicción? No solamente a la gente que no tiene nada, porque bueno, pues ellos son, desafortunadamente, ante los ojos de muchas personas son, eh, digo, es un término muy cruel y muy duro, pero en ocasiones los ven hasta como desechables, ¿no? O sea, es gente que no te genera ningún problema. O sea, si se mueren o no se mueren, pues a quién le importa, ¿no? Mientras tanto, estos que están acá drogándose en los edificios. Fíjate, yo encontré una cosa muy interesante. Existen varios bares o restaurantes, sobre todo bares o lugares en el centro de Toronto, donde si uno va al baño se va a encontrar que la tapa de la taza del baño le ponen piedras o le ponen cosas ahí ¿por qué? Porque encontraron que utilizaban esa tapa para cortar cocaína y consumir. Entonces les ponen estas piedras Claro, o porque es una superficie plana, con una plana y mesita. relativamente limpia, donde puedes, pues ahí. Lo cual, bueno, pues es una, o sea, eso digo, lo pueden hacer de muchas maneras, ¿no? Pero eh, el, el,
es interesante que lo hacen los restauranteros o los dueños de los negocios porque tienen un problema de gente que consume ahí, ¿no? Porque existe, porque lo ven hoy, mañana y pasado, porque es una cosa muy Exacto, frecuente y eso es lo que nos tiene que alertar, ¿no? exacto, exacto. Sí, o sea, ese es el problema. O sea, que tenemos también un problema de consumo en una clase económicamente pudiente que, que no está, del cual poco se habla y que no, que debería de hablarse más, ¿no? Porque otra vez, porque esta gente es la que tiene, es la gente que toma decisiones, es la gente que influye pues aquí en el, aquí pues Claro, claro que sí, Canadá. sobre todo nosotros, padres de familia, que tenemos jóvenes, adolescentes, que van quizá a estos bares, es bueno tratar el tema, quizá comprar el libro, por supuesto, y entonces iniciar una conversación de sobremesa con nuestros hijos, hablando de que esto existe y bueno, los caminos que hay o los riesgos que hay, ¿no es así? Claro, claro, exacto. Y nomás para contestar la pregunta de Johnny Raposo, él fue asesinado en 2012. Fue 2012. Ujú. asesinado en el 2012 en Toronto. Y esta muerte, pues bueno, fue, para la policía fue como la puerta de entrada que los llevó a encontrar toda esta organización criminal. Eh, Porque investigan el homicidio, un homicidio atípico para los estándares canadienses, porque pues matar a alguien a plena luz Plena del luz del día, día en en un un lugar bar muy y en una época público, tan exacto. importante. Sí, 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 fue una cosa exageradamente inusual, digamos, para los estándares criminales. Y, y sí, después nosotros encontramos que en las interceptaciones de los mensajes y de todo lo que hacen, de que encuentra la policía después, el sicario que contratan para este homicidio, quien era un tipo que le gustaba disfrazarse, él tenía en su casa en Vancouver disfraces, pelucas, bigotes, Oh, cosas de maquillajes y porque él le gustaba ese tipo de hacer como un asunto teatral casi, casi. Y cómo él le empieza a mandar mensajes a su empleador, quien por cierto era un socio de Raposo, o sea, a Raposo lo estamos mataron, hablando de delincuentes canadienses, ¿no? ajá, Ajá. perdón, a Raposo lo matan sus propios socios. Oh, Sí, lo un mataron por... ajuste de cuentas, digamos, de No, no, no. Hay un, pues evidente, bueno, todo parece indicar que hay un cargamento de, de 200 kilos de cocaína que entran a Toronto y aquí se pierden. oh, Este, entonces parece ser que los otros dos de los, o tres de los socios de Raposo dicen, necesitamos justificar la pérdida de esta droga. Bueno, vamos a acusarlo a él de ser un soplón. Y le crean esta reputación de que él es un soplón y eso pues no es bien visto entre los mafiosos o entre los criminales y pues bueno, eso de alguna manera incentiva que él sea asesinado, eh, pero en realidad pues fue una traición dentro de sus mismos asociados, ¿no? qué increíble, Luis Horacio, de verdad, pues que nos dejas así como que con toda la curiosidad de comprar este libro de Wolfpack. ¿Dónde lo podemos encontrar? Entiendo que es de la editorial Penguin Random House of Canada, que lo podemos encontrar en esta página web, pero ¿dónde más lo podemos encontrar? Está disponible en plataformas digo, en Indigo, digo, a nivel local, en Indigo, hay otras librerías pequeñas, incluso yo los animaría a que busquen en las librerías locales, por ahí seguramente lo pueden comprar y pues apoyar un poco también la economía de la gente de estas pequeñas librerías independientes, ¿no? Si Claro no, que bueno, sí, pues lo puedes comprar en Amazon, en claro. Indigo, pero Claro que sí, ojalá y y la sobre primera opción todo, sea... Luis Horacio, permíteme felicitarte porque realmente para los que integramos la comunidad latinoamericana aquí en Canadá, pues es un gran privilegio saber que un latinoamericano eh, pues firma al lado de un periodista canadiense especializado en crimen organizado en el Toronto Star. Tú estuviste en el Toronto Star, así es de que muchísimas felicidades por este gran logro que sé que lo has aplaudido y que has dormido con ese libro entre tus brazos, pero muy merecido, una investigación muy necesaria
y muy profesional. Así es de que muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, gracias. Sí, pues digo, se dio, afortunadamente yo tuve la gran fortuna de conocer a Peter de que se dieran estas situaciones y que Peter fuera lo suficientemente generoso para decir, ¿sabes qué? Hay cosas en este caso que yo no entiendo y que tú entiendes porque tú conoces estos grupos mejor que yo, pues ¿qué te parece si hacemos un libro? Ah, ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, sí, estoy muy Claro, agradecido con él y he muy bien, aprendido pues mucho de él. extiéndele por favor nuestra felicitación también a Peter Edwards, un gran periodista que incluso tú me comentabas que él hizo otro periódico sobre la mafia italiana con Antonio Nicaso, y Antonio Nicaso fue uno de los editores de Correo Canadiense hace 20 años, así es de que todo se entrelaza y por eso te Sí, tenemos aquí. sí, ellos hicieron este libro. Este libro se llama Business of Blood. Ah, Este libro de aquí se sacó una serie que está en Netflix que se llama Bad Blood y que ha sido, pues creo que tiene 2 o 3 temporadas, no recuerdo cuántas, pero ha sido, pues sí, ha tenido cierto éxito. Y precisamente este libro habla sobre o sea, sobre la muerte de Vito Rizzuto. Ya Antonio y Peter son dos personas súper conocedoras del tema de la mafia, tanto en Italia como aquí en Canadá. Y eso creo que es una de las grandes virtudes de Peter, que él crea sinergias a su alrededor y se rodea de gente que sabe, como en este caso, pues Antonio es un conocedor, es un experto experto en el en tema esta de la mafia materia. italiana. Sí, es una persona súper, para mí es uno de los más informados en este tema. Y, y también con él hicieron este libro Y ahora contigo. Pues bueno, la claro. invitación está abierta a que usted compre el libro de Wolfpack. Y que, pues bueno, ahora que está encerrado con esta pandemia, pues sin duda va a aprender mucho. Aquí lo tenemos precisamente la portada. Y a Horacio, muchísimas felicidades por esta autoría, coautoría. Y pues bueno, usted puede comprar el libro en The Wolfpack, en la página editorial de Random House o en alguna otra librería local. Y pues bueno, deleitarse con todas estas historias que son reales, no son ficción, son reales No, y están nada. a nuestro alrededor. Quizá no nos damos cuenta, pero ellos están ahí. Luis Horacio, muchísimas gracias por tu presencia en este programa y mucha suerte en este año y en los proyectos por venir. Gracias, Isabel, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Horacio. Y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de Correo TV. Gracias y hasta la próxima.